Gracias, hermana Diana. Y saludos a todos muy especial. Siempre es un gozo, un privilegio el poder estar en esta querida iglesia. Desde mucho tiempo atrás, cuando mi querido hermano era pastor acá y tenía la oportunidad de venir a visitarle desde los Estados Unidos, pues siempre tenía el gozo de compartir con ustedes, y para mí era un recargar de baterías también en el ambiente precioso que se vive en esta congregación, el fervor y el compañerismo y la manifestación del Señor a través de la alabanza y de diferentes formas. Así de que gracias al Señor, gracias al pastor Ricardo por la oportunidad de compartir con ustedes. Saludos de mi iglesia allá en la ciudad de Chicago, la iglesia presbiteriana Cumberland Ebenezer Hispana, y somos presbiterianos Cumberland, los únicos por allá tan al norte. Hay otras iglesias hispanas también a través de los Estados Unidos, pero nosotros estamos más al norte y más lejos de todos, pero de todas maneras siempre tratamos de mantener el vínculo con los hermanos en la fe y con los hermanos de denominación. Yo sé de que en este primer servicio el tiempo es un poquito más apretado, entonces voy a proceder. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un mensaje que quizás se refiera a un tema que más que hablar de él, lo vivimos y lo sentimos. Y quiero hablar en esta mañana y compartir con ustedes sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Sí. Y quiero invitarles para que leamos primeramente de la palabra del Señor, quizás un texto un poco largo, porque en realidad son dos textos, y voy a pedirle que me acompañe. El primero es de Isaías 53, versículo 4 al 12, y el segundo es de Hebreos 5. Isaías 53, 4 a 12, Hebreos 5, del 1 al 10. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Sígame, por favor. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestra rebelión y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y más adelante en Hebreos capítulo 5, dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón.
Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios les dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 7 dice: en los días de la vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y quiero en esta mañana, por lo menos el bosquejo de lo que vamos a tratar de decir es empezar diciendo de que el sufrimiento es una realidad conflictiva, manera de introducción. Vamos a ver un poco de lo que es el sufrimiento a través de la palabra del Señor. Después vamos a mirar cómo Jesús enfrentó el sufrimiento y tercero, cómo nosotros podemos enfrentar y debemos enfrentar el sufrimiento y el desafío que eso representa para nosotros. Yo creo que más que nunca en estos 2 últimos años hemos visto diversas formas de dolor. Algunos han estado enfermos, hemos perdido seres queridos como nunca, en todas partes del mundo, todo ha cambiado, y de una u otra forma hemos experimentado dolor. Y a diferencia de otros seres vivos, y quizás pueda ser, otro puede pensar diferente, nosotros los humanos sufrimos cuando nos damos cuenta del dolor. ¿Sí? Los animales posiblemente sufren el dolor, pero no lo racionalizan. Nosotros como humanos racionalizamos ese dolor, y como tenemos conciencia de futuro, entonces sufrimos. El sufrimiento viene de esa realización del dolor. Y hay muchas formas de dolor: por una pérdida, por una enfermedad, por una herida. De muchas formas diferentes hay dolor que se traduce en nuestra experiencia humana en sufrimiento. Y en esa experiencia de enfrentar el dolor, nosotros nos damos cuenta muchas veces de que no hay forma de que nosotros controlemos esa situación. Y el sufrimiento es una realidad conflictiva porque se opone a lo que es la acción continua del ser humano, la experiencia de vida, de ser felices en cada circunstancia que nosotros tenemos, cada acción, cada meta, cada logro. Nosotros procuramos la felicidad. ¿Sí? Ese es el fin último del hombre, dicen algunos filósofos, alcanzar la felicidad. Pero en oposición a ese hecho de nosotros esforzarnos por alcanzar la felicidad, aparecen las experiencias de sufrimiento. Entonces, es conflictiva, se chocan. Y por eso, de una manera especial, sufrimos, porque es la conciencia que tenemos de ese dolor. Y podemos definir el sufrimiento como el impacto interno y total que hay en el ser humano. El sufrimiento es inherente a la experiencia humana. Es parte de la vida. No lo podemos negar. Sí, no lo podemos negar. La tendencia natural de las cosas es al caos. ¿Sí? Desafortunadamente es la realidad. La naturaleza, estamos sujetos a leyes naturales, tiende siempre al desorden. Y ese desorden viene a nosotros en términos de experiencias de dolor, de sufrimiento, de los cuales muchas veces nosotros no tenemos control de eso. El sufrimiento lo vemos a través de la Biblia, casi desde la creación. ¿Sí? Desde el momento en que el ser humano falló y le falló a Dios, se introdujo la experiencia de sufrimiento. Y entonces vemos cómo
Por ejemplo, en el texto de hoy, que describe al siervo sufriente, vemos la experiencia del Señor sufriendo, pero y cómo en la experiencia de sufrimiento da realidad a nuestra fe. Desde la narración de los orígenes en el Génesis, vemos cómo Dios le dice a el ser humano que va a tener que esforzarse y sufrir para poder ganar el pan de la vida. ¿Cómo vas a generar nueva vida con dolor? Y desde ese momento y a través de la historia, ¿sí?, la procreación, el trabajo, las relaciones personales, las manifestaciones de la naturaleza misma son fuentes de dolor que maduran en experiencias de sufrimiento y que nos afectan. Concebirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu frente. La discordia entre los hermanos va a producir luchas y guerras destructivas. La naturaleza se va a desbordar en diluvios, en huracanes, en terremotos, erupciones volcánicas. El clima afecta la vida del hombre y sufre penalidades. No podemos negar eso, ¿cierto? Hay dolor siempre, hay dolor. En el texto que hemos leído en el día de hoy, vemos el sufrimiento del Señor. Y algo que nosotros no podemos olvidar nunca cuando leemos el Evangelio, cuando leemos las Escrituras del Nuevo Testamento, especialmente en la narrativa de la vida de Cristo, es que Jesús en sus días en la tierra era hombre, era un ser humano. Y toda su experiencia de sufrimiento es el sufrimiento y el dolor que nosotros como humanos podríamos sentir. Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. En Isaías 55 muestra la figura de Cristo como el gran varón de dolor. ¿Por qué y para qué sufrió Cristo? Podríamos preguntarnos, ¿por qué y para qué sufrió Cristo? Y una respuesta sería para enseñarnos, como lo hacen muchas otras instancias, para enseñarnos a lidiar con el dolor y a través de él mostrarnos que cuando se acepta y se enfrenta el dolor, se puede tornar en una experiencia de bendición, se puede tornar en una experiencia creativa, puede tornarse en una experiencia que da vida y aún que produce una nueva naturaleza. El sufrimiento de Cristo como ser humano lo vivió, lo sintió, fue una experiencia de bendición para todos nosotros. Y esa es la razón por la cual estamos acá. Sí. Fue una experiencia creativa, pues su acción dio origen a la iglesia. Fue una experiencia que da vida, pues él mismo fue premiado con la resurrección. Fue una experiencia en la que produjo una nueva naturaleza, pues nos dio a nosotros esencia de eternidad. Y como ser humano, él tuvo la opción de rechazar ese dolor, pero no lo hizo. Sí. Y cuando recordamos las palabras del Evangelio, vemos a un Cristo sufriente antes de la muerte, aún sudando casi gotas de sangre, pero y pidiéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, quita de mí este sufrimiento, porque yo creo que cuando estamos en una experiencia cercana a la muerte, y algunos lo han vivido y lo hemos vivido de alguna manera, este tremendo pánico, de tremendo temor, de tremendo sufrimiento. Y como ser humano, Jesús no quería vivir esa experiencia. Pero las palabras mismas del Señor fueron que se haga tu voluntad y no la mía. Pasa de mí esta copa, pero
que se haga tu voluntad y no la mía. En Hebreos 5, en el versículo 7 al 10, podemos mirar allí una descripción de ese proceso. Experimentó el dolor y dice literalmente el texto, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que pudo salvarlo de la muerte. Sí. Y dice, fue escuchado por su reverente sumisión. Sí. No fue librado de lo que iba a suceder, pero le ayudó en ese proceso. No le dijo, no, está bien, dejemos las cosas así, no hay necesidad de que mueras, pero le ayudó en el proceso. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque en esa experiencia podemos ver enseñanzas para nosotros. Fue escuchado por su reverente sumisión, que se haga tu voluntad. Y dice, en el sufrimiento aprendió a obedecer. Versículo 8, ¿sí? Aunque era hijo, es decir, tenía todos los privilegios, pudo ser salvado, pero dice, en su sufrimiento aprendió a obedecer. Y esa obediencia es en términos de que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Y eso hace una gran diferencia. Esa actitud del Señor nos muestra a nosotros cómo responder al dolor, al sufrimiento. En Juan capítulo 7, versículo 3, dice Jesús que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien Él has enviado. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es en que la medida que nosotros procuremos y busquemos parecernos a Jesús, y es una tarea que nunca la vamos a alcanzar, pero es un proceso continuo de todos los días. En la medida que nosotros conozcamos del Señor, en una relación íntima con el Señor, vamos a poder actuar como el Señor y vamos a poder responder al Señor de la misma manera como Él respondió al sufrimiento y al dolor. Y de esa manera nosotros pensar en términos de, número uno, aceptar que en nuestra experiencia de vida va a haber formas de sufrimiento y de dolor. Nunca van a faltar. Pero la forma como nosotros reaccionemos a eso va a traer elementos que van a hacer de esa experiencia una experiencia de bendición a otros. Una experiencia de bendición a nosotros. Y parece ilógico, pero se puede vivir eso. Sí. La forma como reaccionemos a ese dolor. El primer paso es lidiar con el sufrimiento, es aceptarlo, es una realidad humana, aceptarla sin volvernos insensibles o pretender que no sentimos nada, sí, porque encontramos esas situaciones, o no pasa nada, pero se vuelve una careta mientras adentro ese sufrimiento está consumiendo a la persona. O el otro extremo, y lo he visto y vivido, y por eso comparto estos elementos, porque en esta época me ha tocado ministrar a personas con tremendos episodios de sufrimiento y de dolor. El otro extremo es que no hay ninguna solución. Y se debaten y dan vueltas y se quedan en la misma experiencia de sufrimiento y en el recuerdo del sufrimiento se vuelve un estado crónico que enferma a la persona en algunas, o otros simplemente no hay solución y me quito la vida. Estamos enfrentando no solamente una pandemia del virus del COVID, pero también cantidades de personas hemos oído que se han quitado la vida, porque no parece que hubiera esperanza. Pero recuerden, nosotros tenemos la imagen de Cristo y somos hechos a imagen del Señor,
y en esa experiencia de parecernos al Señor, tenemos que recordar que tenemos el mejor elemento para luchar contra toda circunstancia de la vida, que es nuestra fe. Es nuestra fe. Y de esa manera responder. Y quiero compartir con ustedes dos casos, dos ejemplos de cómo reaccionar al dolor. Y este texto es del doctor Javier A. Molina, un médico especialista en medicina general integral y también especialista en un área que se llama bioética. Sí. Y él habla nos comparte este caso, este doctor, dice, el primer caso se trata de un paciente de 43 años, esta es la historia, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que produce atrofia muscular progresiva, invalidez y muerte, para la cual la medicina en la actualidad no tiene explicación causal, es decir, no sabe cuál es la causa, ni tiene un tratamiento curativo. Y lo que se sabe es que conduce inevitablemente a la muerte entre 3 y 10 años. Este paciente es especialista en software, en informática, y adaptó su trabajo al hogar y a participar en el cuidado de su hijo menor. En la medida que perdía la fuerza muscular de los miembros superiores, empezó a desarrollar una cuadriplegia en la etapa final de la enfermedad. Mientras eso, él creaba sistemas de adaptación de su cuerpo a los nuevos cambios que se producían, pero nunca dejó de trabajar largas jornadas que aliviaban el tedio y sostenían también económicamente a la familia. En días recientes falleció, dejando un recuerdo y una trascendental lección de abnegación ante el sufrimiento. Se enfrentó a esa situación, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir produciendo, vamos a ver qué puedo hacer. El otro ejemplo se refiere a un médico también y dice: su hijo fue diagnosticado con una enfermedad maligna y murió a los pocos días. El enfrentamiento de esta situación, en contraposición al anterior, no fue adecuado porque estuvo matizado por fuertes crisis situacionales de la familia, padre y madre, que culminó con la separación de la pareja, precedida por fuertes episodios de violencia doméstica y abandono de la profesión, lo que demuestra la inadaptabilidad a la situación y el no desarrollo de mecanismos de afrontar el dolor y el sufrimiento. Y podemos citar muchos casos. Sí. Hay una señora que asistía a mi congregación hace varios años ya, bastantes, alrededor de 15 años. Su hijo, que estaba en el primer año de la universidad, vino a visitarla, se montó en una motocicleta, se mató. Sí. Murió el joven allí de una forma violenta. Eso fue alrededor del Día de la Madre. Y obviamente tratamos de ministrar a esta hermana. Pero ella entró en una etapa tremenda por esta pérdida. Y por más que se trató, nunca se recuperó. Cada vez que llegaba la fecha del aniversario de la muerte de su hijo, entraba en una situación de depresión que no quería saber de nadie, no volvió a la iglesia, no hubo recurso humano y negó todo recurso celestial de que le pudiera ayudar a esta situación. Entonces, necesitamos reconocer en primera instancia de que hay sufrimiento, de alguna manera vamos a sufrir, es inevitable. Sí. Hay una iglesia allá en Chicago que se llama Pare de Sufrir. ¿Cómo es eso? Sí. Dígame cómo, porque el mismo Señor sufrió, nosotros vamos a sufrir. ¿Cómo vamos a enfrentar el sufrimiento? Va a ser un elemento en el que lo acepto y cómo voy a lidiar con él, cómo lo voy a enfrentar, cómo voy a seguir la vida, porque esa es la realidad, hay que seguir la vida. ¿Cómo voy a ser de bendición a otros? O simplemente echarme a morir y dejarme morir y olvidarme de todo y perder allí todo.
Entonces, el desafío, mis hermanos, es que aceptemos el sufrimiento. No lo miremos en términos, alguien podría decir, es un espíritu masoquista, ¿sí?, que se goza del sufrimiento. No, nosotros no nos gozamos del sufrimiento, ¿sí? Necesitamos enfrentar el sufrimiento por la fe que el Señor nos da, porque en esa experiencia de sufrir vamos a ver bendición. Va a haber oportunidades creativas para ayudar a otros. Vamos a encontrar oportunidades en las cuales nosotros podamos ministrar a otros y servir a otros. Y de esa forma nosotros enfrentamos el sufrimiento. Busquemos del Señor siempre, ¿sí? Es el recurso que nosotros más grande que tenemos, la fe en el Señor. Y quiero terminar con este texto de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay sufrimiento, pero el Señor nos da los recursos para que Él se gloríe en esa experiencia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, de toda gloria te damos gracias por tu palabra, Señor, por la consolación que hay en las Escrituras. Gracias, Señor, por esas experiencias difíciles de la vida de cada uno de nosotros. Señor, tú sabes y miras el corazón de cada hermano, de cada hermana aquí presente. Y yo ruego, Señor, para que nuestra fe y la fe de cada uno se nutra en las promesas preciosas que nos da tu palabra. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada experiencia de vida nuestra. Que el mundo vea que tú, Señor, estás entre nosotros. Y que te manifiestas, Señor, en darnos una mente y una capacidad de mirar las circunstancias de la vida como algo que, Señor, es pasajero, pero que nosotros tenemos esencia de eternidad gracias a tu bendición, gracias a tu redención, gracias a tu amor, Señor, grande por nosotros. Que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.